Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la búsqueda de Dios. De A.W. Tozer. Exacto, de A.W. Tozer. Prepárense para explorar las profundidades de nuestra relación con Dios. Tozer nos invita a descubrir qué significa realmente conocer a Dios y experimentar su presencia en nuestra vida diaria. ¿Listos para este viaje? Totalmente. La búsqueda de Dios es un libro que nos reta a ir más allá de la simple religión y a conectar con Dios de una forma real y transformadora. Exacto. Desde el inicio el libro nos habla de un anhelo universal, Ajá. una sed que solo Dios puede saciar. ¿Alguna vez han sentido esa inquietud, esa búsqueda de algo más grande que nosotros mismos? Claro. Tozer nos recuerda que este anhelo es innato, es la huella de Dios en nuestro corazón. Es fascinante cómo Tozer conecta esta sed con el deseo de Dios de ser encontrado. No somos solo nosotros buscando a Dios, sino Dios buscándonos a nosotros. En el Salmo 42, David expresa una sed similar por la presencia de Dios, un anhelo que solo se calma en la fuente de agua viva. Me encanta esa imagen del agua viva. Sí. Pero a veces parece que nos distraemos con espejismos en el desierto, ¿no? Tozer critica cómo la superficialidad religiosa y el apego a las cosas materiales nos alejan de la verdadera fuente. Totalmente. Nos llenamos de cosas pensando que nos satisfarán, pero solo logramos un vacío más grande. No. Tozer utiliza el término bienaventurados para describir a aquellos que al despojarse de lo material encuentran la verdadera riqueza en el reino de Dios. Interesante, ¿no? ¿Ah? Es interesante cómo este concepto se refleja en la historia de Abraham e Isaac. Sí. El sacrificio de Abraham, aunque extremo, demuestra una entrega total que paradójicamente conduce a una posesión aún mayor. Exacto. Es en el desapego donde encontramos la verdadera abundancia. Al vaciarnos de nosotros mismos, nos abrimos a ser llenos de la presencia de Dios. Para comprender mejor este viaje interior, Tozer utiliza la imagen del tabernáculo del Antiguo Testamento. Me encanta esa analogía. Podemos explorar un poco más esa imagen del tabernáculo. Siempre me ha parecido un tanto misteriosa. Claro que sí. Imaginemos el tabernáculo como un mapa de nuestro acercamiento a Dios. El atrio exterior representa nuestro primer paso, la fase inicial de nuestra búsqueda. Luego pasamos al lugar santo, donde la adoración y la comunión se intensifican. Finalmente llegamos al Santo de los Santos, la morada de la presencia de Dios. Pero si mal no recuerdo, el Santo de los Santos estaba separado por un velo, Correcto. ¿verdad? ¿Qué significado tiene ese velo para nosotros hoy en día? El velo simboliza la separación que existía entre Dios y la humanidad. Lo maravilloso es que gracias a Cristo ese velo se ha rasgado. Qué bien. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios, pero como bien señala Tozer, a menudo nosotros mismos construimos nuevos velos. ¿Te refieres a esos obstáculos que nos impiden experimentar plenamente la presencia de Dios? Sí. Cosas como el orgullo, la autosuficiencia o la autocompasión. Exactamente. Estos velos internos nos ciegan a la realidad de Dios en nuestras vidas. Nos aferramos a nuestras propias ideas, a nuestros deseos egoístas. Y esto nos impide ver con claridad. Tozer nos invita a identificar y remover estos obstáculos para avanzar en nuestra búsqueda. Es un desafío personal para cada uno de nosotros, ¿no? Sin duda. Preguntarnos qué velos nos impiden experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Tozer también nos recuerda que conocer a Dios va más allá del intelecto. No se trata solo de acumular información, sino de desarrollar una percepción espiritual, de saborear y ver la bondad del Señor. Totalmente. Tozer nos desafía a despertar nuestros sentidos espirituales. Ajá. Es como si a través de la fe se nos concediera un nuevo par de ojos para percibir el mundo invisible de Dios. Sí, es una idea fascinante. Podríamos decir que existe un otro mundo al que podemos acceder aquí y ahora a través de la fe. Sí, exactamente. Entonces nos invita a explorar esa dimensión a través de la obediencia, la humildad y la confianza en Dios. Al cultivar estas virtudes, afinamos nuestros sentidos espirituales y nos abrimos a la realidad de Dios en nuestras vidas. Y esto nos lleva a otro punto crucial. La comunicación con Dios. Claro. Tozer nos presenta a un Dios que no es distante ni silencioso, sino una fuente inagotable de comunicación. Dios está constantemente hablando, expresándose a su creación. Así es, Tozer explora el concepto del verbo, la palabra de Dios, como una fuerza viva que resuena en cada corazón humano. No se limita a las páginas de la Biblia, aunque la Biblia es un canal privilegiado para escuchar a Dios. Entonces Dios nos habla de muchas maneras, en la naturaleza, en las relaciones de nuestro interior. Por supuesto. La voz de Dios puede resonar en la belleza de la creación, en la profundidad de un encuentro humano, en la quietud de la meditación. La clave está en cultivar la atención,
el silencio interior, la disposición a percibir su presencia en las sutilezas de la vida. Es como si Dios nos estuviera susurrando constantemente, invitándonos a sintonizar con su frecuencia. Pero a veces con tanto ruido a nuestro alrededor, es difícil escuchar esa voz suave. ¿Cómo podemos aprender a distinguirla? Tozer nos invita a cultivar la mirada del alma, una forma de mirar a Dios con los ojos del corazón. En lugar de enfocarnos en nuestras propias necesidades o deseos, se trata de contemplar a Dios, de buscar su rostro en cada momento. Es un cambio de enfoque radical. ¿Y? En lugar de pedirle cosas a Dios, se trata de simplemente contemplarlo, de permitir que su presencia llene nuestra visión interior. Exactamente. Y en esa contemplación, en esa entrega silenciosa, encontramos la verdadera transformación. Al mirar a Dios permitimos que su voluntad molde nuestra vida, que su amor nos guíe en cada paso. Y para profundizar en esta mirada del alma, Tozer nos recuerda la importancia de comprender nuestra posición como criaturas ante el Creador. Es decir, reconocer la soberanía de Dios, someternos a su voluntad, restaurar el orden original de la creación. Precisamente el pecado nos ha llevado a distorsionar esa relación, a intentar usurpar el lugar de Dios en nuestras vidas. La búsqueda de Dios implica reconocer su autoridad y alinear nuestra vida con su voluntad. Es un llamado a la humildad, a reconocer que no somos el centro del universo, sino que Dios ocupa ese lugar por derecho propio. Exacto. Y al colocar a Dios en el centro, al exaltarlo por encima de todo, encontramos la verdadera libertad y el sentido de nuestra existencia. Es en la entrega, en la sumisión voluntaria a la voluntad divina, donde descubrimos la plenitud de la vida. Tozer nos invita a vivir una vida que refleje la gloria de Dios, una vida sacramental, como él la llama. Pero, ¿qué significa realmente este concepto? ¿Cómo podemos integrar la presencia de Dios en nuestra vida diaria? Esa es una excelente pregunta y justo lo que exploraremos en la siguiente parte de esta inmersión. Antes de continuar, queremos invitarlos a visitar la descripción de este podcast. Allí encontrarán información sobre cómo adquirir el libro La búsqueda de Dios de Adio Tozer. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios, darle me gusta a este video si les ha parecido interesante y compartirlo con sus amigos. Y déjenos sus comentarios. Nos encantaría saber qué les ha parecido esta primera parte del análisis de la búsqueda de Dios. Nos vemos en la segunda parte de este fascinante Deep Dive. Retomando nuestra conversación sobre la búsqueda de Dios, hay un aspecto que me parece fundamental: destacar la presencia universal de Dios. Tozer nos invita a comprender que Dios no está confinado a un lugar específico, sino que su presencia impregna toda la creación. Es cierto, recuerdo que Tozer insiste en que Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Su presencia es una realidad constante, una fuerza viva que anima todo el universo. A veces me pregunto, ¿cómo podemos experimentar esa presencia en nuestra vida diaria? ¿Es solo una idea abstracta o podemos percibirla de manera tangible? Esa es una pregunta clave en la búsqueda de Dios. Tozer nos anima a cultivar lo que él llama receptividad espiritual. Es decir, la capacidad de percibir la presencia de Dios en las sutilezas de la vida. No se trata solo de un conocimiento intelectual, sino de una experiencia sensorial de abrir nuestros sentidos espirituales a la realidad de Dios que nos rodea. Me intriga esa idea de los sentidos espirituales. ¿Cómo podemos despertar esos sentidos? A través de la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras. Sin duda, esas prácticas son herramientas valiosas para abrirnos a la presencia de Dios. Pero la receptividad también implica una actitud de humildad, de entrega, de escucha, atenta a la voz de Dios. Es como afinar nuestros sentidos para percibir la frecuencia en la que Dios se comunica con nosotros. Me gusta esa analogía de la frecuencia. A veces pienso que Dios está hablando, pero nosotros no estamos sintonizados con la frecuencia correcta para escucharlo. Tozer nos recuerda que Dios está constantemente tratando de comunicarse con nosotros, de revelarse a través de diferentes medios. No se limita solo a la Biblia, ¿verdad? Exacto. La voz de Dios puede resonar en la belleza de la creación, en la profundidad de un encuentro humano, en la quietud de la meditación. Puede manifestarse a través de un pensamiento inspirador, una canción que nos conmueve, una experiencia que nos transforma. La clave está en estar atentos, en silenciar el ruido interior para poder escuchar esa voz suave y sutil. Y a veces esa voz no es fácil de reconocer, ¿verdad? Se puede confundir con nuestros propios deseos, con las expectativas de los demás, con el ruido del mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos discernir la voz de Dios en medio de tantas voces que compiten por nuestra atención? Es un desafío constante en nuestra búsqueda de Dios. Tozer nos anima a no buscar respuestas fáciles o fórmulas mágicas, sino a cultivar una relación personal e íntima con Dios. A medida que profundizamos en nuestra relación con Él, aprendemos a reconocer su voz, a distinguirla de las demás voces que nos rodean. Y en esa relación personal, la oración juega un papel fundamental, ¿no? No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de abrir nuestro corazón, de compartir nuestros anhelos, nuestras dudas, nuestros miedos.
Tozer nos invita a entrar en un diálogo con Dios, un diálogo que se nutre de la escucha atenta y la respuesta sincera. Totalmente. La oración no es un monólogo, sino una conversación. Y como en toda conversación requiere tiempo, atención, disposición a escuchar y a responder. Tozer nos anima a convertir la oración en un hábito diario, un espacio sagrado donde nos encontramos con Dios y dejamos que su presencia nos transforme. Y hablando de transformación, Tozer nos habla de la mirada del alma. Recuerdo que esta imagen me impactó mucho al leer el libro. Es como si nos invitara a mirar a Dios con los ojos del corazón, a contemplarlo con una mirada que va más allá de lo superficial. Exactamente. La mirada del alma es una forma de mirar que busca penetrar en la esencia misma de Dios, que se deleita en su belleza, que se rinde a su amor. Es una mirada que nace de la fe, que se nutre de la confianza, que se fortalece en la entrega. Tozer utiliza la imagen de la serpiente de bronce en el libro de Números para ilustrar esta idea. Sí. Me parece una metáfora poderosa. Al igual que los israelitas que fueron sanados al mirar la serpiente de bronce, nosotros encontramos la vida eterna al fijar nuestra mirada en Cristo. Es una imagen que nos recuerda que la salvación no se obtiene por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios. Al mirar a Cristo reconocemos nuestra necesidad de Él, nos abrimos a su amor sanador, dejamos que su luz ilumine nuestra vida. Y esa mirada no es un acto aislado, sino un hábito que debemos cultivar día a día. Es una disciplina espiritual, una práctica constante de dirigir nuestra atención hacia Dios, de buscar su rostro en cada momento. Así es, la vida cristiana no es un sprint sino una maratón. Requiere esfuerzo, disciplina, perseverancia, pero la recompensa es invaluable, una vida plena, significativa, llena de la presencia de Dios. Y para vivir esa vida plena, Tozer nos recuerda la importancia de restaurar la correcta relación creador-criatura. El pecado nos ha llevado a distorsionar esa relación, a intentar usurpar el lugar de Dios en nuestras vidas. La búsqueda de Dios implica reconocer su soberanía, someternos a su voluntad de restaurar el orden original de la creación. Es un llamado a la humildad, a reconocer que no somos el centro del universo, sino que Dios ocupa ese lugar por derecho propio. Al colocar a Dios en el centro, al exaltarlo por encima de todo, encontramos la verdadera libertad y el sentido de nuestra existencia. Es en la entrega, en la sumisión voluntaria a la voluntad divina donde descubrimos la plenitud de la vida. Tozer nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la bendición. En un mundo que busca la felicidad en las posesiones materiales, en el éxito, en el placer, él nos recuerda que la verdadera bienaventuranza se encuentra en Dios. Es un cambio de perspectiva radical. Dejar de buscar la felicidad en lo externo y comenzar a cultivar las virtudes que nos acercan a Dios. Pero a veces me pregunto, ¿cómo podemos vivir esas virtudes en un mundo que nos empuja en la dirección opuesta? ¿Cómo podemos ser bienaventurados en medio de tantas presiones, tentaciones y dificultades? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Tozer nos anima a no dejarnos llevar por la corriente del mundo, sino a mantenernos firmes en nuestra búsqueda de Dios. Las bienaventuranzas que Jesús proclama en el Sermón de la Montaña son un mapa hacia la verdadera felicidad, la pobreza de espíritu, el lloro por los pecados, la mansedumbre, el hambre y sed de justicia, la misericordia, la pureza de corazón, la paz, la persecución por causa de la justicia. Son caminos que nos conducen a la plenitud de la vida en Dios. Es un desafío, sin duda. Pero también una promesa a Tozer nos asegura que la felicidad que encontramos en Dios es una felicidad auténtica, duradera, que no depende de las circunstancias externas. Así es. Y esa felicidad se experimenta a la medida en que nos conformamos a la imagen de Cristo, en que dejamos que su Espíritu Santo nos transforme. Tozer nos anima a perseverar en la búsqueda de la santidad, a no conformarnos con la mediocridad espiritual. Es un llamado a la excelencia, a vivir una vida que refleje la gloria de Dios. Es un llamado a la autenticidad, a vivir una vida coherente con nuestra fe. Tozer nos desafía a romper con la falsa dicotomía entre lo sagrado y lo secular, a integrar la presencia de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Exactamente. La vida cristiana no se limita a ciertos momentos o lugares sagrados. Se trata de vivir con una conciencia constante de la presencia divina, de reconocer que cada acto, incluso los más cotidianos, pueden ser una forma de adoración. Tozer utiliza el ejemplo de comer y beber para ilustrar este punto. Ajá. Actos tan simples que a menudo realizamos de forma mecánica pueden convertirse en una expresión de gratitud y comunión con Dios. Así es. La clave está en la intención, en la actitud con la que realizamos cada acción. Si nuestro corazón está orientado hacia Dios, cada acto se convierte en una ofrenda, en un sacrificio vivo. Es como si eleváramos nuestra vida diaria a la categoría de lo sagrado, como si cada instante se convirtiera en una oportunidad para celebrar la presencia de Dios. Pero a veces me cuesta mantener esa conciencia durante todo el día. Las preocupaciones, las responsabilidades, las distracciones me alejan de esa conexión profunda con Dios. ¿Cómo podemos cultivar esa vida sacramental en medio del ajetreo diario? Es un desafío constante en nuestra vida moderna. Tozer nos ofrece algunas claves para integrar la presencia de Dios en nuestro día a día. Me encantaría profundizar en esas claves.
Pero antes queremos recordarles a todos que pueden encontrar más información sobre el libro La búsqueda de Dios en la descripción de este podcast. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios y compartir este podcast con sus amigos. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias. Nos vemos en la tercera parte de este apasionante viaje por la búsqueda de Dios de O.D.W. Tozer, donde exploraremos las claves para vivir una vida sacramental en el mundo actual. Hasta pronto. Decíamos que queríamos profundizar en esas claves para integrar la presencia de Dios en el día a día, ¿verdad? Exacto. ¿Qué nos dice Tozer al respecto? Bueno, una de las claves que nos propone es la práctica de la oración constante. Ajá. Y no se trata de estar todo el tiempo de rodillas o en un lugar especial, Claro. sino de mantener una actitud de diálogo continuo con Dios a lo largo del día. Ya. Podemos elevar nuestro corazón a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, en medio de cualquier actividad. Ujú. Una frase breve, un pensamiento de gratitud, un acto de entrega, son formas de mantener esa conexión viva. Es como tejer una conversación con Dios a lo largo del día, ¿no? Sí. Con pequeños hilos de gratitud, de peticiones, de alabanzas, de preocupaciones. A veces mi mente es un torbellino de pensamientos y me cuesta concentrarme en la oración. ¿Qué podemos hacer para calmar esa agitación mental y abrir espacio a la presencia de Dios? Otra clave que nos ofrece Tozer es la meditación de las Escrituras. No se trata de una lectura apresurada, superficial, Claro. sino más bien de una lectura pausada, reflexiva, que nos permita saborear las palabras de Dios y dejar que penetren en lo más profundo de nuestro ser. Podemos elegir un pasaje corto cada día y meditar en él a lo largo de la jornada, buscando su aplicación a nuestra vida concreta. Como si las palabras de la Biblia fueran semillas que plantamos en nuestro corazón, ¿no? Sí. Y que con el tiempo germinan y dan fruto. Exacto. Pero a veces me encuentro con pasajes difíciles de entender o que me generan dudas. ¿Cómo podemos abordar la Biblia con una mente abierta y receptiva sin caer en la rigidez o dogmatismo? La humildad es fundamental para la lectura de las Escrituras. Reconocer que no tenemos todas las respuestas que necesitamos, la guía del Espíritu Santo para comprender el mensaje de Dios. También es importante recordar que la Biblia no es un libro de reglas, sino una historia de amor. Sí. La historia del amor de Dios por la humanidad. Claro. Acerquémonos a la Biblia con un corazón abierto, buscando la verdad que nos libera, la esperanza que nos sostiene, el amor que nos transforma. Tozer también nos recomienda la práctica del silencio interior para crear un espacio propicio para la escucha de Dios. Sí. En un mundo saturado de ruido, de información, de estímulos constantes, el silencio se ha convertido en un bien escaso. ¿Cómo podemos cultivar el silencio en medio de tanto ruido? El silencio interior no se trata de la ausencia de sonidos externos, sino de la quietud del corazón. Podemos crear momentos de silencio a lo largo del día, aunque sean breves. Unos minutos al despertar, una pausa en medio del trabajo, un paseo por la naturaleza. Apagar el teléfono, desconectar de las redes sociales, silenciar las voces que nos distraen para poder escuchar la voz suave y apacible de Dios. Es como crear un oasis de paz en medio del desierto, ¿no? Un espacio donde podemos respirar profundamente, renovar nuestras fuerzas y escuchar la voz de Dios que nos guía. Pero a veces me siento abrumado por las exigencias de la vida diaria, por las responsabilidades, las preocupaciones, los problemas. ¿Cómo podemos mantener la presencia de Dios en medio de las dificultades? Las dificultades forman parte de la vida, son inevitables. Pero podemos elegir cómo afrontarlas. El ser nos anima a ver las pruebas como oportunidades de crecimiento, como momentos de gracia donde Dios nos fortalece y nos acerca a Él. En medio del dolor, la enfermedad, la pérdida, la incertidumbre, podemos aferrarnos a la promesa de Dios: no te dejaré ni te desampararé. Su presencia nos sostiene, nos consuela, nos da la fuerza para seguir adelante. Y al experimentar la presencia de Dios en nuestra propia vida, no podemos evitar compartirla con los demás, ¿verdad? Tozer nos recuerda que la fe no es una experiencia individualista, sino que nos llama a vivir en comunidad, a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Así es. La búsqueda de Dios no termina en nosotros mismos, sino que se extiende a los demás. Somos llamados a ser sal y luz en el mundo, a reflejar el amor de Dios en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro compromiso con la justicia y la paz. La vida sacramental se traduce en una vida de servicio, de compasión, de entrega a los demás. Al final, se trata de vivir una vida que honre a Dios en todo lo que hacemos, ¿no? De convertir cada acto, cada pensamiento, cada palabra en una ofrenda de amor a aquel que nos ha creado y nos ha amado con un amor eterno. Tozer nos invita a vivir una vida plena, significativa, llena de la presencia de Dios y comprometida con la transformación del mundo.
Es un camino que requiere esfuerzo, disciplina, perseverancia, pero la recompensa es invaluable, la experiencia del amor de Dios que nos llena de alegría, paz y esperanza. Queridos oyentes, esperamos que esta inversión en la búsqueda de Dios de A.W. Tozer les haya inspirado a profundizar en su propia búsqueda de lo divino. Recuerden que la presencia de Dios está disponible para todos aquellos que la buscan con sinceridad de corazón. Y para seguir explorando estos temas, les invitamos a visitar la descripción de este podcast, donde encontrarán información sobre cómo adquirir el libro y otros recursos que les pueden ser de utilidad. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios y compartir este podcast con sus amigos. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias. Hasta la próxima y que la paz de Dios les acompañe.